Muy buenas tardes o buenas noches ya, porque estamos entrando de lleno al otoño, ¿ya? Eh, que el Señor les bendiga. Estamos con una nueva clase de las parábolas de Jesús. Hoy día vamos a ver dos parábolas y saludamos a todas las iglesias, a Fondo del Carmen, La Abranza y a todos los locales que están en el campo, ¿ya? Saludamos también cordialmente al pastor Luis, a la pastora Carmen, ¿ya? Y vamos a orar, vamos a comenzar y vamos a reflexionar en estas dos parábolas que son muy interesantes, que dan mucha esperanza. En lo personal, cuando estuve meditando en esto, me da mucha esperanza, ¿ya? Así que para no adelantar ni hacer ningún spoiler, como dicen los jóvenes, ¿cierto? Vamos a comenzar orando, ¿ya? Y vamos a entregar este tiempo a Dios. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres inmensamente bueno. Te quiero dar gracias porque tu palabra nos alienta y nos da esperanza. Y te doy gracias por eso, porque, Señor, tú sabes que la vida común no es tan fácil. Siempre ocurren muchas cosas que están fuera de nuestro control, dificultades. Y queremos en esta hora entregar nuestro corazón, presentarnos delante de ti, pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, que nos limpies con la sangre de Cristo y que tu presencia nos guíe para poder meditar y aprender, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros hoy día y que tu Espíritu Santo también nos vaya hablando a cada uno de nosotros, Señor, y nosotras, para que podamos, Señor, entender y aplicar tu palabra y tener un corazón receptivo, con humildad, un corazón blando, un corazón que pueda dar fruto y que podamos, por tu gracia, colocar en práctica lo que vamos a aprender hoy día. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, saludamos a nuestra hermana Andrea, también Cubillos, a su familia, a mi hermanito Benja, que está por ahí. Yo sé que está por ahí mi hermanito Benja. Así que vamos a comenzar la lectura, Mateo 13, versículo 31 y 32. Ya, yo lo voy a leer en la versión del libro, ¿ya? Así que dice así, Mateo 13, 31 a 32, en la versión que está en el libro, ¿ya? Dice así, dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Amén. Entonces, esta parábola de la semilla de mostaza, perdón, se incluye en los evangelios sinópticos. La pregunta es, en lenguaje simple, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Esos son los evangelios sinópticos. Y este es un mensaje corto y directo, ¿ya? Y puede ser un indicador también de que se trata uno de los mensajes originales que dijo nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y en Mateo y en Marcos, esta historia breve es parte del tema del reino de Dios, ¿ya? Y en Lucas se ubica luego, ¿ya? De la sanidad de una mujer encorvada y enferma por 18 años por causa de un demonio, ¿ya? En Lucas 13:10. Y en los dos primeros evangelios, quiere decir en Mateo y en Marcos, se coloca en el contexto de la importancia del reino de Dios, ¿ya? Y en Lucas se nos cuenta que las sanidades y las liberaciones espirituales también son parte de las demostraciones del reino de Dios. Aunque suene redundante lo que estoy diciendo, pero las parábolas, ¿cierto?, muestran el tema del reino de Dios y es algo que hemos visto en varias clases y que es importante estar recalcando, ¿ya? Em, esta historia o esta narración, ¿cierto?, está unida a la parábola de la levadura, ¿ya? Porque las dos parábolas presentan la importancia del crecimiento, ¿ya? En relación al reino de Dios. O sea, estas dos parábolas hablan del crecimiento del reino, ¿cierto? ¿Ya? Y eh, este tipo de unión,
de estas dos parábolas, ya en el proceso educativo, ya también se encuentra en otros sectores religiosos y también en la lectura de la Biblia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y también en documentos rabínicos, o sea, la manera en que Jesús presenta esta unión de dos parábolas, ¿cierto? Es algo utilizado también en la antigüedad, ¿ya? Y cuando analizamos el mensaje, ¿ya? Lo principal es comparar el reino de Dios, ¿ya? Con alguna imagen que los discípulos y las multitudes pudieran entender. Como hemos visto anteriormente, Jesús siempre utiliza estas imágenes de la agricultura porque en el primer siglo, ¿ya? Esto era ampliamente conocido por las personas que seguían a Jesús o por estas multitudes, ¿cierto? Y por esta razón les era más fácil comprender cuando Jesús utilizaba esta manera de explicar el reino de Dios, ¿ya? Y eh, el Señor utiliza, ¿cierto?, la simbología agrícola para demostrar la importancia de la semilla, en el caso de la semilla de la mostaza, ¿cierto? Y eh, tiene la característica de ser una semilla muy pequeña, pero al germinar crece, da mucho fruto y se convierte en un árbol frondoso, ¿ya? Esa es como una característica importante porque un poquitito más adelante vamos a ver que esta semilla es muy pequeña, probablemente no es la más pequeña que existe en el mundo, ¿cierto? Pero está dentro de las más pequeñas que existen, ¿ya? Entonces, eh, esta enseñanza no está solamente centrada en lo pequeño de la semilla, sino que está centrada también en el desarrollo, en el crecimiento que genera ya un ambiente propicio, un ambiente bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después el final de la parábola dice que esta semilla crece y se convierte en un árbol frondoso, ¿cierto? En una hortaliza, ¿ya? Y dice que los pájaros van ahí, ¿cierto? Para buscar refugio. Entonces, eh, el reino de Dios es así. Comienza de una forma pequeña, pero crece hasta ser algo visible, ¿ya? Entonces, en el reino de Dios, como usted sabe, Jesús comenzó con sus 12 discípulos, ¿ya? Y comenzó con las otras personas que seguían a Jesús, ¿ya? Acuérdense que bíblicamente cuando viene ¿cómo se llama? La venida del Espíritu Santo, habían 120 entre medio de los evangelios nosotros también podemos ver que existían mujeres que seguían a Jesús, entonces habían más de 12 personas, ¿cierto? Que seguían a Jesús. Nosotros siempre nos centramos en los 12 apóstoles, pero los textos de los evangelios nos muestran estos detalles que nos hacen entender que eran más de 12 personas las que seguían a Jesús, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos el avance del reino, ya vemos que el reino de Dios creció tal cual como lo demuestra Jesús en esta parábola. Y esta interpretación se puede llevar, ¿cierto?, a la historia de la Biblia y también se puede interpretar a través de la historia de la iglesia, ¿cierto? La iglesia partió en Jerusalén, en Judea, pero después el evangelio se expandió por todo el mundo a través de la historia, ¿ya? Entonces, pregunta para que nuestros hermanos y hermanas puedan hablar. ¿Cómo interpreta usted esta parábola? ¿Cree que esta interpretación es así? ¿Piensa distinto? ¿Cómo lo interpretamos para nuestra vida personal, para la iglesia? No sé si alguien quiere dar alguna opinión. Hay silencio hoy día. Ya. Bueno, yo creo que sí, mi hermana Lorena. Eh, es que cuando hay, bueno, yo lo interpreto como que la semilla es la fe Ujú. que, que uno puede tener y que esa fe llega a ser grande, pero tampoco es como un proceso así tan, no es inmediato, es como el árbol
que crece y después igual da fruto. Eso es lo que yo entiendo de esa parábola. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Porque puedo hacer más preguntas, para que reflexionemos. Que la semana pasada tuvieron muy buenas las intervenciones y las reflexiones. Para no dar todo yo, ¿cierto? La reflexión. Yo, bueno, como dice usted, claro, o sea, la semilla germina, ¿cierto? Y después de un tiempo da fruto, ¿ya? Eh, entonces, eso quiere decir que independiente de las dificultades, ¿cierto? Porque esto está relacionado al reino de Dios, ¿ya? Eh, independiente de las dificultades que de manera personal o la iglesia, ¿cierto? La congregación local pase, o si lo aplicamos a la historia, ¿ya? Independiente de todas las dificultades que, que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, ¿ya? El reino de Dios da fruto. Y eso está relacionado con el poder de Dios. Entonces aquí, una de las cosas que a mí me da ánimo cuando leo esta parábola es saber que el reino de Dios da fruto, ¿ya? Hay veces en que uno se desespera, ¿cierto? Mm. A lo mejor a uno le gustaría que las cosas fueran un poco más rápido, pero esta parábola me alienta a mí a saber que el reino de Dios de alguna u otra manera va a dar fruto. Después, más adelante, vamos a ver cómo se da ese fruto, ¿cierto? Porque la Biblia nos va dando más pistas de cómo poder dar fruto, ¿ya? Eh, pero es importante eso, que esta parábola nos inste a la esperanza y no al desánimo. No sé si me voy a entender, ¿ya? Porque el reino de Dios da fruto, la semilla de la palabra de Dios, ¿sí? Y de eso, de pensar nomás, así como decía la hermana Lorena, en uno, por ejemplo. Yo voy a cumplir ahora este 2026, 16 años de convertida. Ujú, Yo desde el día que yo hice confesión de fe y un día miércoles y comencé a ir a la iglesia el día domingo, yo pienso esa semilla que otro hermano plantó en mí, que fue la palabra, ya creo que les conté que fue Hechos 10, ¿cierto? Mm. ¿Cuánto, por ejemplo, se ha multiplicado esa misma semilla? Porque yo desde ahí yo empecé a evangelizar. Yo donde ando, o sea, mis pies están calzados con la predicación del evangelio, como dice en Efesios. No tengo no podría decirle un número, es de la multiplicación de esa misma semilla que fue plantada en mí. De fe, como decía la hermana Lorena, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿cierto? Y amén. eso es lo que yo he transmitido a través de estos 16 años. Al que se me cruza por delante, yo estoy siempre mirando a quién hablarle de Jesús. Y entonces cuando yo pienso, por ejemplo, en la cantidad de hijos de Dios y esa multiplicación, o sea, ¿cómo no pensar? Sería absurdo eh, pensar en negativo y que el reino de Dios no crece. Mm. Tal vez a mí se me hace más fácil entender en la segunda parte lo de la levadura, porque uno como dueña de casa hace pan, po. Yo hago pan. Ujú. Y cómo a mí me gusta que quede bien inflado así. ¿Y cuánto le echa uno de levadura? Yo le echo una cucharadita de té de las pequeñas para hacer mi masa. Y me gusta que quede así, bien, bien esponjoso, por lo tanto lo dejo harto tiempo. Y hasta que abarca todo mi horno, que no es grande, es de los eléctricos, donde cuezo el pan.
pero esa sola cosita de levadura, así, esa cucharita así, como dice ahí, que la mezcló en gran cantidad de harina y eso fermentó y fermentó y fermentó. Ahí se me hace más visible a mi imaginación el crecimiento del reino, haciendo esta analogía con la semilla que fue plantada en la vida de mía o en la vida de otro hermano y cómo eso se va multiplicando y va creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces, a partir de eso, ya da fruto, po, da fruto de multiplicación. Amén. Así, eso por mi parte. Yo la comprendo perfectamente, mi hermana Angélica, porque yo tengo un dicho que se me ocurrió ahora último, que yo mientras ando hablando, ando predicando también. Cuando era joven, de repente me decían, oh, ya te colocaste a canutear, pero es que eso es lo que uno tiene en el corazón. O sea, eh, yo creo que una de las cosas que, esto no lo digo por ¿cómo se llama? Porque uno eh, tenga llamado, ¿cierto? Sino que esto viene desde, como dice usted, pues desde que uno se convierte, de cuando uno es hermano de la iglesia y comienza como a dar estos primeros pasos de fe, el Señor va como obrando eso en uno, que no es uno el especial, sino que, como bien dice el apóstol Pablo en la Escritura, es la gracia de Dios, ¿ya? Eh, entonces no es que uno le guste andar canuteando, como dicen por ahí, sino que a uno le gusta hablar de Dios. Yo creo que por ahí va el tema, ¿cierto? Y en hablar de Dios, ¿cierto? Uno puede ser intencional, le predica, uno le puede predicar, ¿cierto? A las personas ¿cómo se llama? Que tiene a su alrededor, por internet, por WhatsApp, con las personas que uno comparte en el día a día. Uno tiene que, bueno, el Señor nos va entregando palabras, ¿cierto? Y nos va dando de su sabiduría para poder compartir con otros, porque no todos necesitan la misma palabra. O sea, yo me refiero a, la Biblia es muy amplia, ¿cierto? Tiene 66 libros, ¿ya? Y el Señor nos va con su espíritu a guiar para saber de qué hablar específicamente a cada persona, o cómo poder entrar en una conversación que le lleve a poder hablar del tema, ¿cierto? De rendir nuestra vida a Cristo, de cómo, ¿cierto? De cómo las personas se pueden acercar a Dios. Y como bien dice usted, claro, o sea, yo creo que de repente, ¿cierto? Ocurre. Y aquí nos vamos a dar el salto temporal, se podría decir, a la vida de la iglesia. Yo creo que, como bien dice usted, hermana Angélica, yo creo que cada uno de nosotros hemos dado o hemos predicado del Evangelio, pero humanamente uno quisiera que todas esas personas que uno le habló se congregaran en su iglesia, pues, pero resulta que como el Señor es soberano, ¿cierto? A lo mejor hay muchas de las personas que uno les predicó, pero no se van a congregar en la iglesia de uno, no sé si me entienden. Entonces, y eso puede traer un aparente desánimo, ¿ya? Porque uno dice, pucha señora, a mí me gustaría que mi iglesia creciera, ¿cierto? Que fuéramos muchos, pero el Señor es el que tiene el control y ¿cómo se llama? A permitir que las personas a las cuales les prediquemos se congreguen a donde nosotros vamos o a lo mejor se van a terminar congregando en otra iglesia, ¿ya? Mm. Porque Dios tiene el poder. No sé si alguien más quiere dar alguna opinión. Sí, yo quería hablar algo. Lo que pasa es que igual uno al verla, ver la semilla de mostaza se da cuenta de lo pequeño que es. Puede ser incluso hasta, uno puede verla hasta incluso algo insignificante, que no va a dar fruto, como que eso tan, como eso, algo tan pequeñito puede crecer tanto. Y ahí sin duda que vemos, como decían ustedes, más que nada el poder del Señor, que de algo tan pequeño produce algo tan grande. Y también lo llevaba a la historia de la iglesia, así como, por ejemplo, empezó con bueno, con los discípulos, después vemos en los hechos como la iglesia, siendo tan pocos, después fue creciendo y se expandió de tal manera por la gracia y por la obra del Señor. Eh,
Entonces pensaba en eso, pensaba en cómo el poder de Dios es el que hace hace este crecimiento o logra que llegue a tal punto, en este caso, comparándolo con la semilla de mostaza, a tal punto el árbol que llega, bueno, vamos a verlo después, pero que llega a llamar la atención de las aves después para que puedan hacer sus nidos. Em, Eso, como ver en el fondo en la parábola el poder del Señor, en cómo de algo tan pequeño, como decían ustedes también, el Señor puede hacer grandes cosas. Ujú. Y eso también nos tiene que llevar a tener fe en la palabra. Yo creo que Mm, es una de las cosas que, si me lo permite, quiere tener un momento de sinceridad, ya. Un momento de sinceridad, ya. Yo creo que hoy día, y de esto no me estoy sacando dentro del saco por si acaso, ¿ah? Yo creo que nos hace falta tener fe más fe en la mm, palabra de Dios, mm, ¿ya? Y si nosotros tuviéramos, ¿cierto?, una fe continua en la palabra de Dios, iríamos a predicar con esperanza y esperaríamos con esperanza los frutos, sabiendo que la palabra de Dios, en el tiempo que Dios establece, sí o sí, va a dar fruto. mm, mm, Porque la parábola no dice que, que la semilla de mostaza no dé fruto, sino que esta semilla es la más pequeña, luego crece y luego se hace tan grande eh, que este árbol, ¿cierto? O este arbusto se logra hacer visible, que incluso los pájaros, ¿cierto? Las aves del cielo eh, van a buscar su refugio. Entonces yo creo que para nosotros como iglesia esto tiene que ser como una palabra de ánimo. O sea, no nos centremos tanto quizás en lo que nosotros vemos, ¿ya? mm, Con nuestros ojos humanos, mm, en decir, oye, pero es que este es tan duro, ¿cierto? Le he enseñado tantas veces y no entiende, y uno empieza como a fijarse simplemente en las dificultades y no en el poder de Dios. No mm, sé si me entiende. Es como cuando Moisés estaba, ¿cierto?, ahí con el pueblo y venía atrás el faraón y Dios le dice, ¿por qué tienes miedo? Mete la vara. Y cuando mm, Moisés tuvo ese acto de fe, de confiar, ¿ya? En lo que Dios le dice, coloca la vara en el mar y el mar se abre. O sea, ocurrió algo, pero eh, sobrenatural. Entonces, yo creo que esto tiene que ver también con una actitud de nuestro corazón, ¿ya? Que nuestra actitud, ¿cierto? Para todos los ministerios de la iglesia, no importa si somos poquitos, ¿ya? mm, Nosotros tenemos que tener la fe en que eso va a ser fruto porque estamos trabajando para Dios, ¿cierto? mm, Estamos en pos del Evangelio, estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos predicando, vamos a ir a evangelizar, vamos a hacer lo que Dios nos pide, ¿ya? Y, y mirar el futuro con esperanza, ¿ya? No mirar el futuro con desesperanza, porque si no uno incluso puedo entrar al culto con una actitud de mm, desesperanza y sin fe. No sé si me entiendes. Y la Biblia dice que sin fe es imposible ujú, agradar a Dios, mm, ¿cierto? Entonces mi servicio tiene que estar impregnado, ¿cierto?, de la confianza en mm, que la palabra de Dios, ¿ya? Va a dar fruto porque Dios lo establece en su palabra. Eso no depende de ¿cierto? Si usted tiene un llamado o no al pastorado o ¿cómo se llama?, a las misiones, sino que la palabra de Dios tiene tanto poder, ¿ya? Que en algún momento eso va a dar fruto y eso tiene que ser nuestra confianza, mm. ¿ya? Y Y déjeme decirle que cuando, ¿sí? les voy a contar una experiencia que me pasó. Ahorita no, o sea, no hace tanto. Resulta que yo tenía una conocida de hace como, uy, no sé, 15 20 años atrás que trabajamos juntos vendiendo libros con ella y su hijo. Y yo ya en mi periodo de convertida y todo, yo la iba a visitar, obviamente con la intención de invitarla a la iglesia, de evangelizarla. Yo a veces les pongo alfombra roja, yo la voy a buscar, etcétera, y toda la cosa. No, 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 nunca. Nunca quiso. Y ella vive por allá, vivían por ahí cerca de donde nosotros estábamos yendo a renacer, ahí a las copas arriba en las encinas.
y le quedaba súper cerca. Yo le decía, te pasamos a buscar y vamos, esto, lo otro. No, 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 no. Y el año antepasado, en diciembre de 2024, yo le estoy hablando de esto ya, que fue hace años, y después yo ya dejé de ir. Pasaron como 5 años, por ejemplo, y yo dejé de ir. Y el 2024, cuando nos invitaron allá donde vamos ahora, a la IBM, a Bautista Millarey, y fuimos al primer culto. Nosotros habíamos ido a la actividad de Navidad y después el domingo siguiente al culto. Y de repente vamos saliendo, porque la iglesia ya es grande, vamos saliendo todo el montón de gente, y miro para el lado y era la persona. Era esta conocida que yo le invitaba y que me decía que no, y no, y no. Y ella me ve y me abraza y todo, y sabe lo que tenía en su corazón. Lo primero que tenía era de pedirme perdón porque ella me había rechazado tanto la invitación que yo le había hecho. Pero fue lo primero, así que y estábamos las dos tan sorprendidas yo de encontrarla ahí. Y yo había estado orando por ella y por su hijo constantemente todos esos años, aunque no la visitaba, pero estaba orando. Y le decía, Señor, acuérdate de esta persona y de su hijo, etcétera, etcétera. Y yo como un mes atrás o en ese tiempo atrás había estado orando así, de esa manera. Y voy y me la encuentro así de frente, así ahí saliendo del culto. Y dentro del culto yo no me había fijado, no la había visto porque había tanta gente que no me había fijado. Mm, Pero así obra Dios, po. Amén. Así obra, y no solo estaba ella, sino estaba con su hijo. mm, Y él dice, nosotros venimos aquí y mire cómo obró el Señor. Esto es lo maravilloso del Señor, como Él mm, obra en vida particular, en pandemia, a través de su hijo, ni siquiera de ella. Su hijo empezó a escuchar predicaciones, a interesarse en la palabra, qué sé yo. Y ella me cuenta después porque me invitó a su casa para contarme su experiencia, cómo había sido, todo con detalle y todo, y ya estaban bautizados y toda la cosa, pues, para mostrarme su foto del bautismo y todo, súper emocionado, contándome su experiencia de cómo Dios los apapachaba también, qué sé yo, en la pandemia, y qué sé yo. Y resulta que el hijo, en su pieza solo, él había empezado con estos encuentros a través de la palabra y todo. Y ella un día le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Porque él estaba solo en su pieza. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy aquí escuchando a unos hermanos, aprendiendo de la Biblia, etcétera, etcétera. Y eso le causó a ella curiosidad. Y así empezaron, en pandemia. Después ya del salido de pandemia se empezaron a congregar a un lugar, qué sé yo, que no era este mismo donde nos encontramos. Y ahí ya se habían bautizado y toda la cosa. Amén. Amén. Y obviamente eso, ay, a mí bueno, yo en ese momento a lo mejor estaba en una situación complicada, de las más o menos que ustedes ya saben, y Dios también usó eso para animarme a mí, po, de mm, que Amén. el que siembra el que siembra con sacrificio, con llanto, dice que recogerá, dice con alegría, ¿cierto? mm, Entonces, también fue para mí en ese momento o sea, súper, súper, súper aliciente para mm, seguir calzando todos los días mis pies con la predicación de su Evangelio Santo. Y mm, aunque ni siquiera a veces es leerle un versículo o qué sé yo, ministrarle una palabra, sino invitarlo, contarle de Jesús, etcétera. Porque no siempre se da de esa forma así tan estructurada, digamos. Eso. mm. Amén. Amén. Una intervención más, si alguien quiere decir algo. Em, Cuando el año pasado estuvimos enseñando bueno, algunas parábolas a los niños, eh,
como decía la hermana Angélica, o sea, pensaba mientras ella hablaba que la palabra de Dios es como que nunca va a volver, siempre va a ser algo, efecto en la vida de las personas. Em, Cuando estaba enseñando a los chiquillos las parábolas, em, yo siempre les digo eh, que ellos, su vida es para, el Señor los trajo, el Señor los llamó y ¿para qué? Para anunciar las virtudes. Y uno de los textos que yo siempre le digo es segunda de Timoteo 3:17 que dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que Amén. el Señor les está dando vida para que ellos anuncien. Y sabe que sí, los chiquillos son niños todavía, sí. Cuando yo empecé a hacerles clase tenían como 7, 8 años, bueno, ahora ya tienen como 12, y, pero cada vez que, bueno, yo no voy todo el tiempo porque no puedo, pero ya igual preparan, bueno, me tocó preparar a una hermana para que los días que yo no iba podía estar ella, entonces eh, siempre me están contando, pues, antes que empiece la clase. No, es que tía, al chofer del furgón le entregamos los tratados que llevamos para que los repartan, entonces y le hablamos de Jesús. Y tía, hoy día va a venir el vecino nuevo que llegó a vivir allá, porque lo invitamos porque aquí como hacemos dibujos, y tenemos, entonces es como sembrar nomás. Entonces yo le digo, y ya, entonces vamos a dar premios. ¿A cuántos evangelizamos esta semana? No, si yo le hablé a mi compañero que vive, no sé, y dijo que iba a venir y después llegan los otros niños, pues, o sea, como, entonces creo que como que pensaba en eso cuando la hermana hablaba, de que al final el Señor siempre obra, pues, siempre va a estar obrando y que la pequeña semilla va a ser grande después. Entonces, después de haber tenido tres niños que peleaban en la iglesia, así que se daban una de combos ahí, entonces empezamos a hacer la clase para que no pelearan tanto. Ahora tengo unos predicadores que están llevando la palabra y trayendo a otros y evangelizando a todos, a los primos, los invitan, a los vecinos, entonces el Señor obra a través es su palabra la que obra en realidad en los corazones de las personas, así que eso les quería contar. Mm, Amén. mm, Amén. Amén. Bueno, lo último que voy a decir, claro, o sea, yo creo que, como bien decía nuestra hermana Angélica, porque somos humanos, ¿ya? A veces somos demasiado humanos, ¿no? Ya. Y nos desanimamos, ¿ya? mm, Y claro, o sea, cuando uno ve el obrar de Dios, nuestro corazón se anima. mm, Si eso nadie, yo creo que nadie puede decir, no, si yo estoy bien en la fe y como que echémosle para adelante nomás y mm, la vida siempre tiene dificultades y cuando el Señor obra de manera milagrosa, cuando comienza a venir más gente a la iglesia, cuando el Señor hace milagros de sanidad, milagros financieros y tantas otras cosas que hace el Señor, ahí uno se va dando cuenta que Dios escucha la oración y que Él es real, mm, que no es algo que nos mm, imaginamos, porque en realidad lo que la gente incrédula dice es como que un poco más, no sé, uno se lo imagina, mm, te lavaron el cerebro, ¿cierto? No sé, y tantas otras cosas, mm, eres débil porque no usas tanto la mente, pero por ahí dice un dicho, ¿cierto? Que nosotros tenemos una eh, se me olvidó el dicho, ¿cómo es que es? Una fe que cree, no, ya, después me voy a acordar del ok. dicho, lo vamos a buscar, ¿ya? Eh,
Entonces, eso, una fe que piensa y una razón que cree, ahí está. Ese era el dicho, ¿ya? Mm. Entonces, yo creo que, claro, o sea, que esta parábola sirva de ánimo para saber que independiente de de la situación que esté pasando la iglesia, o si la iglesia es pequeña, ¿ya? O si uno se empieza a acordar y uno empieza a decir, porque en realidad como que los pensamientos de repente nos juegan un poco en contra. Uno dice, pucha, es que hemos predicado tanto y hay tanta gente que ha pasado por acá, ¿cierto? Y, y no tantos se quedan, pero bueno, aquí el Señor nos anima nuevamente a seguir en la obra y a saber que la predicación de la palabra en algún momento sí va a tener fruto. Mm. Y eso es algo que Dios hace, no Claro. es, nosotros estamos llamados a predicar, a orar, a ayunar, ¿cierto? A vivir en santidad, a dar lo mejor de nosotros. Y el resto Mm. lo hace Dios, Mm. ¿ya? En el mundo judío, como en las culturas grecorromanas, las semillas de mostaza eran muy conocidas y famosas por su tamaño, ¿ya? Que era, como hemos dicho anteriormente, eran semillas muy pequeñas. Algunos estudiosos piensan que este tipo de semilla tenía como 1 milímetro de diámetro, ¿ya? Y se necesitaban aproximadamente una cantidad de 725 a 760 semillas para llegar a 1 gramo, ¿ya? Mm. Y la imagen de esta parábola destaca lo sencillo del comienzo y lo poderoso del final, Mm. ¿ya? En el Medio Oriente, en la Palestina antigua, hay diversos tipos de árboles de mostaza con sus semillas. En esta parábola, posiblemente se trata de la que se conocía como mostaza negra, ¿ya? Y este tipo de semilla germina en 5 días y tiene la característica de crecer bastante rápido y puede llegar hasta unos 30 metros de alto, porque tiene hojas muy grandes, ¿ya? Y se transforma en un árbol que se distingue en los campos. Y eh, este desarrollo tan grande que tiene esta semilla, ¿cierto? Está como, se podría decir, como en una aparente contradicción con este tamaño de de la semilla, porque comienza siendo una semilla muy pequeña, pero crece mucho, ¿ya? Mm. Entonces, la imagen del reino en relación con esta semilla es clara. Comienza de forma sencilla y pequeña, luego germina y finalmente este árbol crece de forma tal que no puede ser ignorado, ¿ya? Y ahí uno puede ver cuando usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, ¿cierto? Y si nos vamos un poquitito a la obra del Evangelio más actual, para que no me diga después que siempre se acuerda del libro de los Hechos, sí, siempre me acuerdo porque es muy linda la iglesia primitiva, pero por ejemplo ahí uno ve después del año 1500, ¿cierto? Cuando viene la Reforma Protestante, la historia se podría decir de la iglesia moderna, ¿ya? Desde el 1500, 1600 en adelante vinieron muchos movimientos de avivamiento en diferentes lugares de Europa, ¿ya? Entonces ahí uno ve, se podría decir como esta explosión, ¿ya? Como dice ahí en griego en el libro de Hechos, este tsunami, ¿cierto? Mm. Ya esta explosión del Evangelio y en muchos, bueno, en varios lugares eh, partió el Evangelio como algo pequeño y se expandió de manera exponencial, ¿cierto? Con las historias de los avivamientos. Estamos hablando del año 1600 en adelante hasta principios de 1900 ya, eh, con el último, uno de los últimos avivamientos que el avivamiento de los pentecostales, ¿cierto? Donde mucha gente se convertía. Tenemos antes los avivamientos en la iglesia presbiteriana con Charles Finney y otros, ¿cómo se llama? Otros personas que tuvieron fe en Dios, porque ese es el tema. Mm. Hay que tener fe y la fe es la que marca la diferencia. Entonces, tradicionalmente los creyentes, o mejor dicho, los cristianos, ¿ya? Y las iglesias han relacionado este mensaje de la parábola con el crecimiento y desarrollo de la fe. Y eh, se piensa que esta enseñanza se puede aplicar a las personas, a las congregaciones, ¿cierto? En su nacimiento, su crecimiento, desarrollo, ¿ya? Jesús es visto como el sembrador de la semilla. Es el Evangelio y nos dice que el triunfo del reino de Dios, ¿ya? Dios tiene victoria sobre nuestra realidad humana, ¿ya? Sobre nuestra debilidad, se podría decir, porque en realidad el ser humano, ¿cierto? Como hemos dicho anteriormente,
tiene, tiene dificultades todos los días de diferente índole, pero esta parábola nos recuerda cómo Dios tiene victoria sobre eso. Y eso a nosotros nos tiene que animar, vuelvo a repetir, a tener fe, a trabajar para Dios con fe, ¿ya? Porque no es lo mismo ir a la iglesia, ¿cierto? Con desánimo que llegar a la iglesia con ánimo y esperanza. ¿Me entiende? Cuando usted y yo, por gracia de Dios, tenemos la capacidad de creer que Dios puede hacer algo, déjeme decirle que su oración, cuando usted le hagan orar en la iglesia, su oración va a ser distinta y usted va a impregnar a la congregación de lo que Dios está haciendo en su corazón. ¿Ya? Entonces, la transformación de la semilla, que va desde lo más pequeño hasta este árbol frondoso y grande, apunta hacia el triunfo definitivo del Evangelio de Jesús, ¿ya? Que está representado por este mensaje del reino de Dios, ¿ya? En medio del mundo. Y como hemos dicho anteriormente, aunque comienza de manera muy pequeña, el reino crecerá y se notará públicamente su presencia. La enseñanza lleva al creyente de la debilidad al poder. Y ese mensaje de cambios, ¿ya? Es una esperanza para los discípulos de Jesús que se sentían impotentes, o mejor dicho, ¿cierto? Que se veían con nula posibilidad de hacer algo frente a las autoridades religiosas y políticas. Y aquí, obviamente, nos tenemos que acordar nuevamente de Hechos 2 porque acuérdense que la iglesia, ¿ya? Como dije al principio, estaban los 120 esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas. El apóstol Pedro, lleno de la presencia de Dios, comienza a hablar, a hacer un repaso por el Antiguo Testamento para testificar de Cristo. Y luego de este testimonio de Cristo, ¿cierto? Se convierte en 3.000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Seguimos más adelante. Después Pedro, ¿cierto? Sana a este cojo. Después dice la escritura que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión, y el Señor iba añadiendo cada día a los que iban de ser salvos. Después, Pedro vuelve a predicar, se convierte en los 4.000, ¿cierto? En ese pórtico. Y después viene la persecución, golpean a los apóstoles, y ellos, en vez de salir desanimados, salen con gozo, vuelven a orar para pedir confianza y sigue la obra de Dios. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que independiente de la persecución, ¿ya? Y esto lo podemos ver en la Biblia y también en la historia extra bíblica, la persecución en el Imperio Romano a finales del siglo tercero o siglo cuarto fue muy fuerte. Y a pesar de que morían y morían cristianos, el Evangelio se fue expandiendo por todo el Imperio Romano. No pudieron detener, a pesar de ¿cómo se llama? A pesar de la persecución y de lo que los cristianos sufrían, no pudieron detener el Evangelio, hasta que el Evangelio se convirtió en la religión oficial. Usted me puede decir, ¿cierto? Si usted sabe de historia de la iglesia, sí, bueno, fue una movida política de Constantino, ya, le acepto todo lo que usted quiera, pero el Evangelio siguió creciendo. Eso es lo que importa. El Evangelio siguió creciendo, después pasamos, ¿cierto?, a esta etapa donde la iglesia se mezcla, se podría decir, con el mundo, ¿ya? Los cristianos en vez de ser perseguidos comienzan a ser reconocidos, a tener riqueza, ¿cierto? Y de ahí viene este primer movimiento, ¿ya? De los monjes, ¿ya? Que consideraban que la iglesia se estaba mezclando con el mundo y comienzan a partir estos primeros monjes hacia el desierto, ¿ya? Para contemplar y estar más en comunión con Dios, ¿cierto? Y después de este movimiento monástico, ¿cierto? Se comienzan a formar los primeros monasterios que fueron, cuando cayó el Imperio Romano, ¿ya? Los primeros monasterios fueron formados por estos, valga la redundancia, monjes, ¿ya? Y los monasterios fueron los que en la época de oscuridad, que es la Edad Media, conservaron la religión y las ciencias. Y en base a los monasterios, se formaron las primeras universidades, ¿cierto? En Europa. Entonces ahí uno se va dando cuenta que independiente de lo que, ¿cómo se llama? De lo que iba pasando, ¿ya? Siempre Dios obró a través de personas para que el Evangelio se mantenga puro. No sé si me voy a entender.
Y después, ¿cierto? Cuando ya el Papa comenzó a asumir esta, se podría decir, la Iglesia Católica comienza a asumir el rol del imperio. Dentro de la Iglesia Católica esto está escrito, ya usted lo puede investigar. Siempre hubieron curitas, ya, monjes que predicaban el Evangelio, ya, pero cuando predicaban el Evangelio los mataban, ¿cierto? Entonces, yo con esto quiero decir que independiente de la época de la historia de la iglesia, el Evangelio sí dio fruto, ¿ya? Entonces, Mm, eh, uno tiene que colocar la fe en Dios y clamar a Él. Yo creo que esa es una de las cosas que en lo personal yo, por ejemplo, he experimentado. Eh, yo conté por ahí en un culto un día jueves, ahora lo voy a contar de nuevo, ¿ya? Esto es de ahora, del año pasado. Entonces yo le dije, estaba orando solo, en silencio, y le dije, Señor, en este problema X no tengo nada más que hacer. Ya hice todo mi esfuerzo humano, ¿cierto? Ahora te lo entrego y haz tú lo que quieras. Y no habrán pasado 2 días y el Señor contestó esa oración de manera abundante, ¿ya? Y con esa oración, eh, el Señor me ayudó a terminar todo esto que usted ve aquí atrásito, ¿cierto? El tema de la ampliación, que ese otro, ¿cómo se llama? Otro tema, pero el Señor nos ayudó de manera abundante para terminar esto. Y usted me puede decir, sí, es algo común de la vida, sí, pero Dios nos mm, ayuda en mm, las cosas comunes también. mm, Ahí también está Dios. mm, Y ahí uno tiene que reconocer que Dios es el dueño de todo, ¿ya? mm. Entonces, eh, tenemos que animarnos, mis queridos hermanos, ¿ya? Yo le estoy hablando como si estuviera predicando en el púlpito. Eh, Animémonos y creamos en la palabra de Dios. Yo sé que a veces uno puede ver que la dificultad es muy difícil, pero Dios es más poderoso, Mm, mm, ¿ya? Y entonces, en Jesús, ¿ya? El reino de Dios se hace real. Y eh, en las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Nosotros vimos el cumplimiento, se podría decir, de todas las profecías del Antiguo Testamento, o de muchas profecías del Antiguo Testamento se hicieron reales en Jesús, y por eso, eh, a través de Jesús, nosotros podemos ver que el reino de Dios es real. ¿Ya? Dios estaba colocando en orden la historia. El reino de Dios a través de Jesús ya estaba presente y aunque las personas no lo entiendan, acepten o quizás no lo perciban, ¿ya? El reino de Dios es real. Y esto está muy claro en Mateo y Marcos, ¿ya? El Señor dirige su mensaje no solo a los discípulos, sino también a las multitudes, ¿ya? Y Lucas también muestra esta intención de Jesús de predicar también a este público que lo seguía. Entonces, la lectura de esta parábola nos enseña que Jesús trata de presentar la naturaleza de su ministerio a sus discípulos y a la comunidad, ¿ya? Eh, Como dije anteriormente, el punto fundamental es que Jesús representa el reino de Dios que se hace realidad en su vida, en sus enseñanzas, en sus milagros, ¿cierto? Y en su obra redentora que hizo en la cruz, ¿ya? Entonces, es importante, ¿ya? Que nosotros entendamos también, ¿cierto? Que eh, con el crecimiento espiritual de las personas, ¿ya? Eh, Esto quiere decir que nosotros a veces vemos, ¿cierto?, que hay personas que asisten a la iglesia, ¿ya? Y que vemos, se podría decir, como un aparente estancamiento, ¿cierto? Yo creo que cada uno de nosotros ha visto quizás alguno de esos casos y esta parábola igual nos alienta a poder saber que si Dios, ¿cierto? Si la semilla fue plantada en estas personas, en algún momento las personas van a lograr crecer por obra de Dios, mm, no por lo que nosotros enseñamos, ¿cierto? O sea, mm, Dios utiliza lo que nosotros enseñamos,
pero el reino de Dios va a seguir creciendo en estas personas. Entonces, eh, si esta persona es parte del reino, ¿ya? La persona va a crecer, ¿ya? Y va a crecer de manera notable. Entonces, el corazón de la parábola, ¿ya? Es que el reino puede comenzar de forma sencilla, pero puede crecer, ¿ya? Hasta que esto se llegue a notar y va a crecer hasta ser una experiencia de descanso y salud para nosotros los creyentes. Pues el reino puede transformarse en una manifestación extraordinaria del amor de Dios para las personas, para las iglesias y para la comunidad donde se desarrolla la iglesia, ¿ya? Mm, Eh, lo pequeño no es una debilidad, sino que de acuerdo con la enseñanza de Jesús, tiene el potencial de crecer mm, y la fuerza de la grandeza de Dios, porque estamos hablando de que la semilla de mostaza, ¿cierto? Es una parábola que nos enseña sobre el reino de Dios, ¿ya? Y aquí viene algo muy importante. La humildad de las personas y de las instituciones de fe es la característica indispensable y fundamental para generar el crecimiento mm, de la iglesia. Y por contraparte, el orgullo y la soberbia colocan de manifiesto lo enfermo, ¿cierto? Que a veces está el ser humano, ¿ya? De manera mental, espiritual e institucional, y esto detiene mm, y descarría los procesos de crecimiento, ¿ya? O sea, como dije al principio, íbamos a ver, ¿cierto? Qué es lo que provoca el crecimiento? La humildad. mm, La Biblia dice claramente que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. mm, Y yo creo que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, ¿ya? Eh, tenemos, se podría decir, como este ego mm, que viene, se podría decir, en nuestra humanidad, ¿ya? A unos se les nota más, a otros menos, ¿cierto? Pero el ego es algo que está en el ser humano y Dios muchas veces nos va a hacer pasar por dificultades para que eso que está oculto, que a lo mejor nosotros no lo demostramos, ¿ya? ujú, Sea tratado, mm, porque Dios quiere que nosotros demos fruto, ¿ya? Y, y lo importante, mis queridos hermanos y hermanas, es que nosotros sepamos que cuando estamos pasando dificultades, como bien dice la Escritura, ¿cierto? Dios utiliza el sufrimiento para purificar nuestro carácter y para que nos vayamos pareciendo cada día más a Cristo, mm, ¿ya? Y si Dios permite que nosotros suframos cosas en esta tierra es porque Él tiene un propósito con nosotros. O sea, el sufrimiento en el cristiano tiene esperanza y tiene propósito, ¿ya? mm, Las personas que no conocen a Dios no entienden a veces el por qué tienen que pasar cosas difíciles, pero nosotros, por la escritura, ¿cierto? Sabemos que de alguna manera, ¿ya? Dios nos tiene que purificar para que seamos a la imagen de Cristo. Como dice, ¿cierto? Primera de Pedro, la fe que mm, es mucha más preciosa que el oro, ¿cierto? Si el oro es purificado con el fuego, así nuestra fe tiene que ser probada por mm, diferentes, ¿cierto? Pruebas para que sea hallada en gloria y en honra cuando se manifieste Jesucristo. Entonces, eh, la fe va a ser probada y uno de los frutos de nuestra fe es que el Señor permite que perseveremos, ¿cierto?, en Él, a pesar del sufrimiento, y eso también quiere decir que estamos dando fruto, no sé si me entiende, o sea, mm, si usted ha sido capaz de soportar muchas cosas, ¿ya?, en el Evangelio, en la iglesia, porque en la iglesia también pasan cosas y no tenemos que mm, tapar el sol con un dedo, ¿cierto? ¿Ya? Si hemos pasado cosas en la iglesia, en la familia o en la vida común y usted y yo, por gracia de Dios, hemos podido perseverar, usted está dando fruto, mi querido hermano y mm, hermana. mm, No se sienta triste por eso. mm, Alégrese porque grande es la recompensa que hay en los cielos. mm, Grande es la recompensa. Entonces, yo en esta hora quiero solo darle ánimo, de decirle que si usted está perseverando en este momento, ha sido solamente por la gracia de Dios
y alégrese, porque grande es la recompensa que nos espera en el Señor. Así que pasamos ahora a la segunda parábola. Esta es más cortita, ¿cierto? Que nuestra hermana Angélica nos hizo un spoiler, ¿cierto? Como dice. Y cuando habló del pan, me dio un hambre. Ya, pero no importa. Mateo 13:33 dice así: les contó otra parábola más. Lo voy a leer en la versión del libro. Dice: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La parábola de la levadura es muy corta y sencilla y se incluye en Mateo y Lucas, ¿ya? El objetivo es describir el reino de los cielos como con una comparación, perdón, directa y puntual, ¿ya? El reino es como la levadura que crece de forma visible, como bien dice nuestra hermana, ¿cierto? Cuando uno va mezclando el pan, ¿ya? Y uno deja que la masa crezca, 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 después queda muy, muy alta la masa, ¿ya? Y esto significa que la irrupción del reino de Dios en la historia por medio de Jesús, ¿ya? Aunque comenzó de manera sencilla, se transformó y la gente comenzó a notarlo, ¿ya? Y esto se ve obviamente cuando uno ve el ministerio de Jesús. Recuerden que Jesús no pasaba desapercibido en los evangelios. Acuérdense que había multitudes que lo seguían. ¿Por qué? Porque él predicaba con autoridad, echaba fuera a los demonios, sanaba a la gente y enseñaba. O sea, él pasaba tiempo con la gente enseñando. Entonces, no era como los fariseos que predicaban solamente en la sinagoga, ¿ya? Con esto no estoy, con esto no estoy diciendo ninguna indirecta por si acaso para los de YouTube, por si acaso, no me malinterprete. Solo estoy hablando de la, ¿cómo se llama? De la diferencia entre Jesús y los fariseos, ¿ya? Porque la enseñanza de los fariseos estaba basada en el Antiguo Testamento, porque no lo podemos negar. Habían cosas que ellos decían, ¿cierto? O que enseñaban, ¿ya? Pero su enseñanza era muy dura y no se dedicaban a pasar tiempo con la gente, a diferencia de Jesús, ¿ya? Entonces, o mejor dicho, no tenían compasión de la gente, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos ver que eh, en esta parábola, ¿ya? Está en un contexto más amplio, ¿sí? Mi hermana Angélica. Y tampoco ellos hacían milagros, po. No, pues, claro, No hacían milagros ni sanaban a la gente, ni estaban exactamente. enseñando nomás y estudiando, estaban estudiando entre ellos, haciendo sus discípulos y orando en la esquina, pues, para Sí, que po, los vieran, en las plazas, para que los vieran. exactamente. Les gustaba la fama, por así decirlo. Sí, Sí. No, la fama, la fama. La fama le gustaba a los fariseos, sí. Entonces uno ve también que una de las cosas por las cuales mataron a Jesús, ¿por qué fue? Porque ellos dijeron después del milagro de Lázaro, ¿cierto? Cuando resucitó Lázaro, miren, toda la gente se va tras él. No estaban preocupados ni siquiera de que Lázaro había resucitado. O sea, no estaban preocupados del sufrimiento del otro. Ellos se preocupaban solamente de que la gente seguía a Jesús, ¿eh? el espíritu de Saúl. Exacto, exactamente, exactamente. Pero como Dios estaba con David, ¿cierto? A pesar de que Saúl quiso pisotear a David, él no pudo, ¿cómo se llama? No pudo pararlo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. A pesar de todo lo que conocemos de David, ¿cierto? Dios estaba con David. Así que, eh, como dije anteriormente, Mateo y Lucas en esta enseñanza está ubicada en un contexto más amplio. En Mateo esta parábola está junto a la parábola del sembrador y en Lucas está cerca de la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, las imágenes de agricultura y del campo, ¿ya? Eh, se muestran nuevamente o mejor dicho, de la agricultura del campo y de la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Ya?
se muestran nuevamente para que el Señor pueda explicarse, podría decir, de manera simple a las personas que escuchaban y pudieran entender este mensaje. Entonces, una vez más, el Señor destaca lo pequeño del reino al comenzar y la gran manifestación que tiene cuando está, ¿cierto? Cuando la levadura comienza a hacer su, ¿cierto? Su obra, se podría decir, o su efecto, Mm. la masa comienza a crecer, 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 crecer hasta que ya todos pueden notar lo que está ocurriendo. Entonces aquí vemos en esta historia que una mujer es la protagonista de las enseñanzas de Jesús, de la parábola de la levadura, ¿cierto? Y pone de manifiesto también que las mujeres tienen un lugar en las enseñanzas de Jesús sobre Mm. el reino. Mm. No son mujeres pasivas ni débiles las que utiliza Jesús para articular sus parábolas, sino que son decididas, firmes, trabajadoras y emprendedoras. En el reino de Dios hay espacio para las mujeres, aunque en la sociedad judía tradicional y machista, ¿cierto? Porque los judíos Mm. son ultra machistas, ¿ya? Mm. Nos ganan a los latinos, ¿ya? Eh, y en la sociedad judía, eh, el papel de la mujer estaba solamente limitado al hogar y estaban subordinadas a la autoridad de los padres o de los esposos. Entonces aquí vemos que Jesús, bueno, y esto lo podemos ver en los evangelios, la mujer con el flujo de sangre, ¿cierto? Eh, Cuando Jesús resucita, ¿quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Las mujeres, ¿cierto? Mm. Y así podemos ver otros detalles que Dios toma en cuenta a las mujeres, ¿ya? Les da la misma dignidad que el hombre, ¿ya? Entonces, es importante eso porque eh, yo creo que nosotros cuando interpretamos la Biblia no podemos, yo creo que no hay nadie neutro para interpretar la Biblia, por así decirlo, y que no esté afectado por su cultura. No sé si me voy a entender, o sea, todos tenemos algún sesgo cultural a la hora de interpretar la escritura y bueno, que el Señor nos ayude a poder destacar también estos, ¿cómo se llama? Estos detalles, porque de repente uno escucha por ahí, ¿cierto? Uno escucha, perdón, por ahí cuando comienzan a colocar dudas sobre el ministerio de la mujer. Y Pablo dice claramente en Corintios que el Espíritu Santo reparte los dones según él quiere, ¿cierto? Yo creo, Y hermano Daniel, que a las mujeres de la época del Señor Jesús les pasaba como a nosotros. Aquí habemos casi puras mujeres. Los hombres están detrás de las cámaras. Están escondidos detrás de las cámaras. Y como decía la hermana Eso Sonia, es verdad. no, ante la esperanza, ante la dificultad, ¿sabe? Estoy recordando la clase pasada y lo que conversábamos con la hermana Sonia. Ante la dificultad y todo, las mujeres encontramos esperanza en Jesús, po. Y, y por eso le seguimos. sí, o sea, es un llamado de atención. Yo por lo menos no tengo problema en llamar la atención a los hombres, pero sí, pues lamentablemente, o sea, no es lamentable que haya más mujeres que hombres, sino que es lamentable que los hombres no estén acompañando a las mujeres en el llamado ministerial, en asistir a la iglesia, en el servicio, que no asuman, ¿cierto?, su rol sacerdotal, que no estén haciendo devocionales todos los días con su esposa, ¿cierto?, que no estén orando y tantas cosas más, ¿cierto?, que son responsabilidades que Dios nos dio a los hombres, ¿ya? Yo me confieso, usted puede pensar lo que quiera, ¿no? Lo digo con amor esto. Yo, por ejemplo, como para abrir un poco mi corazón, no lo hago de manera de ser autorreferente, pero a mí en lo personal me da temor que cuando venga el día del Señor, ¿cierto? Y estemos en el tribunal de Cristo, el Señor me pregunte, oye, pero ¿y orabas con tu esposa, o no? Algo tan simple, ¿cierto? Entonces, eh, que el Señor nos ayude, ¿cierto? A poder hacerlo. El Señor a nosotros nos ha enseñado sobre eso y gran parte de las dificultades que hemos podido sobrellevar ha sido precisamente porque el Señor nos moldeó
en poder orar como matrimonio. Si no, sería pero mucho más difícil. Y, y, y lo importante, bueno, y si usted no puede orar con, ¿cierto? Con su esposo o esposa, puede orar con un hijo, con un hermano de la iglesia, no sé, con alguien de confianza, pero tiene que haber comunidad. La primera comunidad es la familia. Eso es importantísimo, porque eso se demuestra, ¿cierto?, en nuestro servicio y se demuestra también cuando nosotros estamos en la vida de la iglesia. Y vuelvo a repetir, si usted no tiene a alguien en su familia, tiene que usted buscar intencionalmente, tiene que buscarlo, tiene que buscarlo, 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 buscarlo. Busque intencionalmente a alguien con quien orar, donde usted se pueda desahogar, pueda contar cómo está, pueda saber cómo está, ¿cierto?, su corazón, contarle su día, que sea ¿cómo se llama? Que la iglesia sea este refugio, ¿ya? Y vamos a leer un versículo acá que no está en el estudio, pero lo vamos a decir igual, que ya lo hemos leído parece, pero lo vamos a hacer recuerdo, porque como decía nuestra hermana Angélica, ando conversando y ando predicando, ¿cierto? Yo también soy así que vamos a predicar de este versículo cortito, lo vamos a hacer recuerdo cuando dice Gálatas, eh, la Reina Valera, ¿cierto? Dice Gálatas 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, es fundamental, hermanos, que eh, oremos en comunidad. Y a nosotros como matrimonio igual nos hace bien cuando tenemos problemas, ¿cierto? Ya sea de índole ministerial, eh, de índole, no sé, de tantas cosas que pasan en la vida, uno también tiene que a veces buscar ayuda, ¿cierto? Afuera, en hermanos de confianza y pedir que oren por uno, si eso es así, ¿ya? Cuando yo, cuando me dicen por ahí, está todo bien, yo ahora de más viejito, yo tengo el beneficio de la duda, ¿cierto? Porque si un hermano está todo bien, yo voy de rodilla a pedirle que ore por mí, ¿ya? Si usted anda en tanta victoria, hermano, yo le pido que ore por mí en su casa, por favor. Ya. Entonces, no, fuera de broma, eso, pues, o sea, eh, yo creo que es importante que aprendamos a pedir ayuda, ¿cierto? Porque es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, es fundamental, es fundamental, ¿ya? Y igual eso está relacionado con lo que conversábamos delante de, o tú leías de la humildad y la soberbia, porque nosotros cuando no nos gusta, no nos gusta pedir ayuda es cuando hay orgullo en nuestro corazón, hay falta de humildad, o nos creemos que nos podemos solos, podemos solo salir adelante. Entonces ahí el Señor trabaja con nuestro corazón, ¿no? Con el corazón en el fondo, con lo que hay dentro. Y para pedir ayuda sí se necesita efectivamente humildad, ¿verdad? Y reconocer que uno no es fuerte, que uno no puede hacer todo por uno mismo. Que uno se Mm, desanima, claro. que se enoja, que llora, etcétera. Y sobre todo cuando uno está a cargo de una iglesia, no, uno tiene que pedir ayuda, Mm, sí o sí. O si usted se va a misionar, etcétera, si está evangelizando, ¿cierto? En cualquier aspecto de la vida uno tiene que pedir oración, ¿ya? mm, Y como bien dijo mi esposa, claro, o sea, la humildad. Y eso también es signo de humildad, el pedir ayuda, mm, ¿ya? Cuando alguien dice, no, es que lloro solo, como dicen los jóvenes, red flag, mm. bandera rojita ahí porque uno tiene que pedir ayuda. No, no puede ser que uno se las sepa todas, ¿ya? Siguiendo con el estudio, entonces, hablamos sobre las mujeres, ¿cierto? Ujú. Eh, lo importante, bueno, nuestro Señor Jesús reconoce, ¿ya? El apóstol Pablo también reconoce el ministerio de las mujeres con las diaconisas, ¿ya? Mm, Yo también debo decir que he visto, ¿ya? Si quiere me puede apedrear si me quiere decir, pero lo voy a decir igual, ¿cierto? Sobre todo este es un mensaje para los hombres, pero tengo que decirlo. Yo he visto a veces mujeres que tienen más corazón pastoral que los hombres. mm, Lo tengo que decir,
discúlpeme que lo diga, pero lo tengo que decir, ¿ya? Eh, Porque, bueno, con mi esposa, ¿cierto? Nos hemos movido mucho en el grupo bíblico universitario, ya, bueno, de hecho todavía tenemos contacto con ellos, y ocurre, bueno, lo que hemos hablado hoy día, que hay más mujeres, ¿cierto? En el estudio, en las iglesias igual, y uno ve de repente eh, en las mujeres, ¿cierto? Que están obedeciendo al llamado, y eso quiere decir que tienen el corazón más sensible, ¿cierto? Y están haciendo la obra. Y hay veces en que, como yo le he dicho, las mujeres en algunas ocasiones sí he visto, en algunas ocasiones, no en todas, para que no me malinterprete, que no estoy hablando de una ley general. En algunas ocasiones ya he visto eh, que a veces las mujeres tienen más sensibilidad o tienen más corazón pastoral que algunos, ¿ya? Hombres que ejercen el pastoral, ¿ya? Para- Quiero aclarar bien porque esto sale en YouTube para que no lleguen los comentarios, ¿ya? Pero eso es así, ¿ya? Es lo que yo he observado, no es una ley general, ¿ya? Y entonces, en la cultura, la levadura era vista en ocasiones de forma negativa en el mundo judío. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la Pascua, ya en la celebración de la Pascua, Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que comer pan sin levadura, ¿cierto? Entonces, eso está, se podría decir, marcado en la historia de Israel y eh, esto se puede encontrar en varios textos judíos antiguos. El leudar, ¿cierto? La masa en el mensaje no es lo mismo que la levadura, ¿ya? La levadura es esta, ¿cierto? Sí, sí. Eh, este, eh, ¿Cómo decirlo? Pequeño polvo que nosotros conocemos hoy día porque la levadura viene, por así decirlo, como en polvo o en otros formatos, ¿ya? Eh, Se utiliza para este proceso de fermentación. Y en muchas de las casas antiguas valga la redundancia, del antiguo Israel, ¿ya? En la antigüedad, Antiguo Testamento, probablemente estas casas medían 15 metros cuadrados, ¿ya? Por esta razón, ¿ya? El proceso de hornear se hacía en los patios. Y probablemente esto era un acto comunitario donde muchas familias horneaban pan en un mismo horno, ¿ya? Y esta probablemente es la realidad histórica y cultural que explica la razón por la cual la mujer utilizó una gran cantidad de harina, ¿ya? Y no solo estaba preparando alimento para su casa, sino probablemente para sus vecinos. O sea, probablemente esta práctica antigua se mantuvo en el siglo primero, ¿cierto?, de Jesús. Y aunque las comunidades podían tener panaderos profesionales, esta labor era considerada como una responsabilidad femenina y del hogar, ¿ya? Entonces, por eso Jesús utiliza esta imagen, ¿ya? Y las interpretaciones de esta parábola han sido muchas y también están, por así decirlo, con este tema de la alegorización, ¿ya? Eh, la mujer se ha relacionado con María y con la iglesia. También se han utilizado, por así decirlo, eh, se ha utilizado, perdón, una perspectiva negativa con respecto, ¿cierto?, a, a la sinagoga, a los fariseos y etcétera, ¿ya? Entonces, eso han sido como algunas de las interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia, ¿ya? Y para comprender, se podría decir, esta parábola, es importante saber que la levadura no siempre tiene una connotación o un significado negativo en las tradiciones judías. Por ejemplo, en las ofrendas de paz, de primicias y de acciones de gracia, la levadura era un elemento positivo con significado y de olor grato, ¿ya? La levadura es un signo negativo si el contexto lo dice así, ¿ya? El símbolo que se utiliza acá en esta parábola, ¿cierto? Es algo positivo, porque hace crecer la masa, ¿ya? Y es un agente de bien para la alimentación de un grupo mayor. La levadura que fermenta la masa hace crecer considerablemente, valga la redundancia, la masa, ¿cierto?
y se puede asociar a las predicaciones y enseñanzas de Jesús hasta la manifestación plena del reino. Entonces, en esta parábola hay que destacar la importancia del contexto que brinda nuestro Señor Jesús, ¿ya? Eh, en la historia de la humanidad, ¿ya? La historia del ser humano ha sido transformado por los dichos y los hechos de nuestro Señor, ¿ya? Porque sus enseñanzas no tan solamente traspasaron los corazones de los seres humanos, sino que cambiaron sociedades, ¿ya? O sea, hay que entender que, como dije cuando estuve hablando hace un tiempo atrás, hace unos minutos atrás, sobre la historia de la iglesia, el cristianismo creció tanto que después se hizo la religión oficial del Imperio Romano, ¿ya? Y muchas de las leyes y muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy día están basadas en, eh, por así decirlo, enseñanzas de la Biblia, ¿cierto? Que se han ido traspasando de generación en generación. Entonces, el reino de Dios ya está en marcha y no hay proceso ni dificultad que lo pueda detener. Es como una fuerza que se manifiesta y que tiene la capacidad de hacer parte del reino a gente o a personas que están heridas, rechazadas, oprimidas, marginadas, ¿cierto? Personas que quizás no son tan tomadas en cuenta, que el Señor tiene la capacidad de transformar, de sanar y de hacer que estas personas sean muy útiles en el reino de Dios, ¿ya? Y ahí uno puede ver, ¿cierto? Estos temas de los testimonios de cuántas personas han salido de la droga, del alcoholismo, y hay una infinidad de testimonios, ¿cierto? De sanidades, matrimonios restaurados, y uno pudiese seguir, ¿cierto? Describiendo cómo el reino de Dios es imparable, porque Dios tiene poder, no somos los seres humanos, ojo con eso, ¿ya? No es la iglesia en sí, es el poder de Dios, es Jesús, obrando a través de la iglesia, ¿ya? Así que no tenemos que tomar, o mejor dicho, menospreciar lo pequeño ni lo sencillo, porque el reino comienza en la historia a través de algo sencillo y humilde. Recordemos que Jesús nació en un pesebre, Ujú. ¿ya? Pero el Evangelio fue capaz de llegar a toda la sociedad para transformarla, ¿cierto? Y redimir a las personas eh, con el mensaje del Evangelio. Eh, la percepción que tenemos los seres humanos no es lo último, o no es, por así decirlo, el resultado final que nosotros vemos en el reino de Dios. Entonces, con esto ahora sí quiero terminar. Eh, no importa, mi querido hermano o hermana, la situación en que usted esté o la situación en que la iglesia esté. A lo mejor usted asiste a una iglesia pequeña, a lo mejor usted dice, oh, pero es que hay iglesias tan grandes y la mía es tan pequeña. No importa, el Señor va a obrar de tal manera, ¿cierto? Si tenemos fe, como hemos dicho anteriormente, si somos humildes, si somos capaces de pedir ayuda, ¿cierto? En primer lugar a Dios, en segundo lugar a nuestros hermanos, a los pastores, etcétera, o a los líderes que tenemos sobre nosotros, el reino de Dios va a dar fruto y el Señor va a suplir las necesidades que nosotros tenemos. O sea, hay muchas promesas en la Biblia para nosotros los cristianos. Hay un montón de promesas. Hay muchas cosas que si nosotros hiciéramos este ejercicio y nos recordáramos todas las promesas que Dios tiene para su pueblo, déjeme decir, hermano, que andaríamos, pero alegres todos los días. Nuestra mente estaría centrado, ¿cierto? En lo que Dios puede hacer y no centrado en el problema. No sé si me entiende, porque los problemas siempre van a existir. De una u otra manera, el Señor va a permitir que, que existan problemas en nuestra vida, pero si usted y yo, por gracia de Dios, tenemos la capacidad de centrar nuestra mente, nuestro corazón en las promesas de Dios, en creer que Dios puede hacer algo, en que el Señor puede intervenir en nuestra realidad, que el Señor puede obrar con su Espíritu Santo, que puede transformar a nuestra familia, que no importa que nosotros veamos que los corazones son duros, pero el Señor es capaz de hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Si nosotros tenemos esa capacidad de creer, ¿ya? Y de orar
y no importa si lloramos, ¿cierto? No importa si nos quebrantamos, el Señor va a obrar, Mm, porque no despreciarás al corazón contrito y humillado, oh Dios, ¿cierto? Así dice el mm, Salmo, mm, así dice el Salmo. Y yo también le puedo decir por testimonio, de repente uno ve, se aflige por la familia, ¿ya? Y, y el Señor ha obrado a su tiempo, ¿ya? Yo le puedo decir, por ejemplo, otro testimonio, ¿ah? Y con esto termino para no alargarme más, ¿ya? Mi papá, por ejemplo, estaba enfermo, llegó el 2023, bueno, yo estaba, en ese tiempo estaba, estaba en la iglesia pastoreando, ¿cierto? Y mi papá llegó muy mal, no podía caminar. Entonces yo le dije, oye papá, le dije, pero si tú no tienes 80 años, digo yo, o 90 como para que camine, o sea, le costaba mucho caminar, ¿me entiendes? O sea, o no has tenido un accidente o algo que tú digas, no sé, pues, eh, ¿por qué te cuesta caminar tanto? Bueno, acompañé a mi papá, bueno, le di el aviso a la iglesia, ¿cierto? Voy a acompañar a mi papá a tomarse exámenes a Santiago, me fui a quedar a la casa de un amigo que es pastor. Y estábamos en la noche y yo veía, bueno, se estaba tomando ¿cómo se llaman? Los exámenes y mi papá seguía igual. Mi papá no es cristiano, ¿eh? mm, Por si acaso, todavía, ¿ya? Y en mi tristeza eh, no hice una gran oración, ni le impuse las manos, ni nada, sino que estaba ahí calladito nomás orando, ¿cierto? En mi mente, y le dije, Señor, si usted le va a extender la vida a mi papá, porque creo que ya no habían dado el diagnóstico. Si usted le va a extender la vida a mi papá, le dije que sea solamente con el propósito de que mi papá le conozca a usted, Señor Jesús. mm, Eso nomás le dije. Llegó el otro día y mi papá empezó a caminar bien. ¿Usted cree que eso es una coincidencia? No es coincidencia, pues. mm, mm, Y bueno, mi papá, ¿cierto? Eh, Después de muchos años, se ha ido ablandando poco a poco ya. Todavía falta obviamente que él crea, yo ya le he predicado ya en innumerables, no sé si innumerables ocasiones, pero varias veces. Y, y bueno, el Señor tiene el control, ¿cierto? De su vida. mm, Él está en Punta Arenas, yo estoy acá. No puedo hacer nada humanamente para que Él esté eh, más cerca de Dios. Solamente me queda orar y creer en su promesa. mm, Nada más que eso. mm. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas. Creamos en las promesas de Dios. Dios puede obrar el día de hoy, ¿ya? Em, si usted está pasando quizás por alguna crisis ministerial o no sé, la crisis que sea que esté pasando, vuelva a la Biblia, pida ayuda, hable con el pastor, con la pastora o con un hermano de confianza, con un diácono, con un amigo, no sé, pero hable con alguien, ore, busque a Dios, que su corazón encuentre consuelo y esperanza en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Y lo último que voy a decir es que esto también es para mí, ¿ah? Mm, No es que nosotros no estemos pasando como matrimonio dificultades, ni tengamos a nadie por quien orar. Sí tenemos personas por las cuales orar, pero estas parábolas a nosotros y a mí en lo personal me dan ánimo para seguir mm, adelante y para orar a Dios con fe. Así que el domingo vamos a celebrar la victoria de Cristo porque grandes son sus obras, ¿cierto? mm. Como dice una alabanza, grandes son, ¿cierto? Grandes son tus maravillas, Señor. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Y muchas gracias por eh, estar hasta esta parte del estudio. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres inmensamente bueno y yo te quiero pedir que tú tengas misericordia y quiero orar en esta hora por nosotros, por la iglesia.
Mm, No quiero orar por los de afuera, quiero orar por nosotros, por la iglesia, mm, por nuestro corazón, desde los pastores, Señor, hasta los hermanos. Ayúdanos a nosotros, como tus siervos, Señor, a creer en tus promesas. mm, Y ayúdanos a nosotros como tus siervos, Señor, como aquellos que tú nos has enviado a predicar tu palabra, mm, a la iglesia en primer lugar y en segundo lugar, ser todo a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a predicar con fe y con esperanza. Ayúdanos a que nuestro corazón se aferre a las promesas que tú tienes en tu palabra y renueva el gozo de tu salvación. Renuévanos, Señor, para que podamos, Señor, servirte con un corazón agradecido, servirte con un corazón gozoso, con un corazón lleno de fe, sabiendo, Padre Santo, que tú tienes grandes promesas para tu iglesia y que el reino de Dios seguirá creciendo independiente de lo que esté ocurriendo en el mundo. Señor, te damos gracias por eso y queremos despedirnos con gozo y con alegría en esta hora y con paz en nuestro corazón, sabiendo que tú eras conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, y gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias por las almas que se van a salvar. Gracias por los milagros que tú vas a hacer, por las sanidades, por todo lo que tú seguirás haciendo. mm, Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos. Amén. mm, mm. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermanas. Bendiciones para Para todos todos, y para sí. todas.